Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Lidia y os hablo otro día más desde Murcia, desde España. Vengo a compartir con vosotros cómo sanar de las heridas, secuelas del abuso narcisista en cuerpo, alma y espíritu. Si esto te interesa, te invito a que me acompañes. Y bueno amigos, aquí os traigo este tema tan importante porque sabemos que las relaciones con personas tóxicas, narcisistas o peor aún de un sistema disfuncional, un círculo tóxico, una familia disfuncional, pues es un proceso de valientes el salir, el querer cambiar patrones, el cambiar hábitos de pensamiento, aprender de gestión emocional, cultivar de tu espiritualidad, sanar secuelas, heridas. Todo esto es difícil y así que quiero poner mi granito de arena de la mano del Señor y compartiros con vosotros hoy un botiquín lleno de auxilios, lleno de remedios, ayuda en cuerpo, alma y espíritu para este proceso de sanación. Espero que os sean útiles. Y antes comentar que no tengo todo, no lo sé todo, pero como digo, voy a poner mi granito de arena y a compartir remedios, ayuda para sanar del cuerpo, del alma y del espíritu. Vamos a comenzar con el primer punto que vamos a tratar, que es el cuerpo, ¿vale? Porque ahí va a ser donde primero vamos a empezar, digamos, a ver dolores, a ver secuelas que tenemos, que como cuando uno se hace daño, que se pone la mano en ese sitio que le duele, pues así conforme vas identificando dolores, secuelas de estas experiencias de abuso narcisista, pues le vas poniendo calma, alivio, sanación. Lo primero que necesitamos para comenzar a sanar es salir, huir de personas tóxicas, narcisistas o estar lo menos posible en su presencia, ponernos a salvo, como hizo Elías, un profeta de Dios, que huyendo de una persona psicopática como era Jezabel, salió al desierto, a una cueva, se sentó debajo de un enebro y se sentía totalmente deprimido, diciéndole a Dios, basta ya, quítame la vida, y Dios le hizo que descansase, que se nutriese y para poder seguir en adelante su camino. Así que ese es el primer paso, salir. Luego también tenemos otro ejemplo para el cuerpo, que es del rey David, en Salmos 38:13, que dice: como si fuese sordo, como si fuese mudo, no abro mi boca en tanto que estoy delante de los impíos. Dice, porque arman lazo para hacerme caer, y dice, resolveré que mi boca no haga transgresión. Sabemos que los narcisistas, los psicópatas, nos tiran para que digamos o hagamos cosas malas y poder acusarnos, poder señalarnos como los villanos. Y caemos a veces en ese abuso reactivo y necesitamos practicar, como la ciencia dice, la piedra gris. Pues yo lo comparto con base bíblica, este Salmo de David, que es similar a lo de la piedra gris, y también en 1 Samuel 21:13, que tuvo una situación David donde le querían matar y dice que él se hizo el loco, dice, cambió su manera de comportarse delante de ellos, dice que dejaba correr su saliva por la barba y hacerse como el loco, pues para poder salir airoso de donde le querían echar mano. Y así nos pasa cuando practicamos la piedra gris, estamos haciéndonos como hacía David, el loco, la loca, para no reaccionar, para no caer en sus provocaciones. Y si vamos consiguiendo esto poquito a poco, con la fuerza del Espíritu Santo es mucho más fácil clamar a Dios por ayuda, pues vamos reduciendo esa reactividad, vamos reduciendo esa ira exacerbada que nos hacen sentir una y otra vez estas personas, que nos está avisando precisamente de que algo va mal, de que tenemos que poner límites, de que tenemos que irnos. Y si todavía no los has podido evitar, como dice 2 de Timoteo 3, la profecía que habla de este carácter, que dice, a esto se evita. Si aún no has podido salir de estas personalidades, pues por lo menos practicar estas cosas va a ir reduciendo y te va a ir dando paz, y eso va a reflejarse en tu cuerpo, en la sanidad de tu cuerpo. Luego también necesitamos, como cuando
un depredador ataca a un animal y en ese momento se queda como inmóvil, y cuando ya el depredador lo suelta, el animal empieza como a sacudirse, ¿no? El sistema nervioso empieza como a soltar toda esa tensión de ese ataque, y a veces personas que se han quedado con el sistema nervioso paralizados, en esa indefensión aprendida, necesitamos empezar como a soltar, a descargar, a mover nuestro cuerpo, caminar, hacer deporte, hacer respiraciones o soplar fuerte así para sacar como esa sensación de irritación del vientre, y todo esto puede ayudarnos. También pues mucho autocuidado, aseo personal, descanso, salir a la naturaleza, duchas frías o calientes, dependiendo. Quizás si estás saliendo más del tema de presión y necesitas ir activándote poquito a poco, la necesites más fría, y si necesitas reducir del cortisol porque hay un estrés muy fuerte en ti, pues más calentita para reducir ese estrés. Limpiar tu casa, tus armarios, poquito a poco, o sea, no todo de golpe, un día a la vez, ir dando esos pequeños pasos. O un día que no puedes levantarte de la cama, el decir, voy a hacer ese pequeño esfuerzo a meterme a la ducha, a desayunar algo confortable, y así ir poco a poco practicando ese autocuidado que estaba tan deteriorado por haber estado tan enfocados en agradar al otro, buscar del otro, que el otro nos diese eso que nosotros mismos no nos dábamos de la manera correcta. Y tenemos que ir como reduciendo esas prácticas que no eran sanas para nosotros y practicando lo que sí es sano. Pongamos que te queda el intestino dañado, el estómago, por toda esa irritación, por toda la ira que has podido llegar a sentir con estas experiencias, que a veces se genera como un poco ahí de adicción en la carne. Es una obra de la carne, un deseo de la carne, el sentir tanta ira, o el continuamente tener esa ira, incluso como para salir de esa depresión, a veces es necesaria porque te motoriza, te activa. La ira es poderosa, tienes mucha energía, ¿no? Pero úsala para bien, para hacer deporte, para hacer ejercicios de fuerza, para bien, a favor, nunca en contra, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo, todo reino dividido contra sí mismo cae. No obstante, muchas víctimas sé que batallan con el tema de irritación con los sonidos. En mi propio caso me ha pasado y he tenido que estar usando durante una larga temporada tapones, porque recuerdo que me provocaban esos sonidos como una irritación tan fuerte, y Dios me hizo ver que eso también era como una especie de adicción que se crea en la carne al tema de la ira. Entonces, en el proceso del duelo sí que puedes gestionar, sacar esa ira, sentir esa ira propia de la experiencia, de la injusticia, del abuso, más luego después de la depresión quizás también necesites de esa ira o de ese coraje para echar fuerza y salir adelante, más luego debemos ir un poco amansándonos para que eso no se convierta como en una adicción de la carne. Si leemos en Gálatas los deseos de la carne, uno de los deseos de la carne dice pleitos, iras, contiendas. La contienda, que es la venganza, ¿no? Esa provocación que nos hacen los narcisistas a la venganza, o por habernos provocado tanto a ira con sus injusticias, traiciones, con sus provocaciones. O pleito, ¿no? Que siempre nos quieren hacer defendernos, nos tiran ese dardo envenenado para que entremos a la defensiva, al pleito. Ellos son como provocadores de la carne. Todo lo que dicen Gálatas sobre los deseos y obras de la carne lo van a querer exacerbar, tocar, y son usados del trasfondo espiritual del mal para provocarte a todo eso. Así que para sanar el cuerpo también se necesita ir amansando, dejando todos esos deseos y obras de la carne. En los remedios naturales que podemos tener, alimentación, hidratación, también Dios me proveyó. Por ejemplo, yo tenía el intestino, de todo esto que estoy contando del tema de la irritación, bastante dañado, pues me proveyó de tomar licuados de jengibre con ajo, cúrcuma y limón para la flora intestinal, ¿no?
para ir matando de esos bichitos malos y que crezcan los buenos y se fortalezca. Y esto daría paso al segundo punto, que es remedios que voy a compartir para el alma, que son los pensamientos, las emociones y las decisiones, tu conducta que procede, ¿no?, de ahí del alma. Tú piensas, sientes y luego vas decidiendo. Todo eso está en el alma, en el área del alma. Y así como hemos dicho que vamos a ir practicando lo bueno para el cuerpo o en esa flora intestinal, matando de los bichitos malos y dándole fuerza a los buenos con todos estos remedios, pues en el alma igual. Tenemos que empezar a reducir el no alimentar todo lo que vaya en contra de edificarnos, de ir sintiéndonos mejor. Esa voz del narcisista que te dice que no eres suficiente, que eres muy sensible, que eres exagerada, que tienes mal carácter, que tienes un problema, o que se metía con tu cuerpo, con tu físico, con tu inteligencia. Sabemos que ellos atacan mucho el tema de la autoestima, de que no te estimes, de que no te veas bien, porque lo necesitan de manera perversa para sentirse superiores. Necesitamos ir matando esos bichitos que van inoculando y reforzando un pensamiento bueno y de afirmación, ¿vale? También la gestión de pensamiento, el cuestionar cuando nos llega un pensamiento intrusivo. ¿Esto de dónde viene? ¿Es propio del calibre de la experiencia que he vivido? Es normal que vas a estar mucho tiempo pues reflexionando acerca de la experiencia con el narcisista, aprendiendo, analizando, atando cabos. Todo eso va a ser normal, pero va a llegar un punto en el que necesitas ir, digamos, reduciendo en cuanto al pensamiento del abusador o de momentos traumáticos, ir no alimentándolos y alimentando lo bueno, ¿no? Afirmaciones de quién tú eres, quién eres en Dios, cuál es tu identidad, qué te hace a ti sentirte bien, que eres en realidad, ¿no? No lo que te dijo esa persona, sino lo que tú sabes que eres, con tus defectos y tus virtudes, con tu lado bueno, con tus heridas, pero con todo, saber que eres de una persona piadosa y no impía como el narcisista, una persona empática y no psicopática o sin afecto natural como los narcisistas. Ir reafirmándote en tu esencia verdadera e ir practicando lo que verdaderamente va contigo, con tus valores, no como ellos que son chismosos, calumniadores, pues nosotros ir reduciendo eso, o pues como digo, si no tienes valores contrarios a lo que ellos hacen, estafa, fraude, mentira, no ir practicando lo que ellos practicaban o lo que te han podido dejar, ¿no? Esas pulgas narcisistas. Y que Dios nos ayude, porque todos estamos batallando contra quitar todo lo malo, ¿no?, y hacerlo cada día mejor. Cuando también llegan pensamientos intrusivos, quiero daros algo que os puede traer muchísima paz, y es lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio, que en el corazón habitan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, los hurtos. Todo eso es algo que mora en el ser humano, en el corazón, al igual que el pecado o los deseos y las obras de la carne, pero nosotros tenemos, como dijo el Señor, voluntad de decir, velad y orad, dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando el espíritu está dispuesto, pues hacemos oración para pedirle fuerzas a él, para que nos vaya ayudando a tener una mejor gestión de pensamiento, que os quiero dar antídotos para que os los leáis en Isaías 26:3, Isaías 43:18, Segunda de Corintios 10:5, Filipenses 3:13, Filipenses 4:8 y Hebreos 12:2. Todo esto son antídotos para cuando tenemos problemas con el tema de pensamientos intrusivos, pensamientos no deseados que nos hacen sentir culpa, que nos arrastran al pasado o que nos llevan a ese futuro ansioso, con miedo. Pues todo esto nos puede ayudar a ir combatiéndolo, ¿vale? Luego el autodiálogo interno, cómo nos hablamos, cómo cuestionamos nuestros pensamientos, de dónde viene esto, es pasado, presente o futuro, darle un poco de orden a tu mente, igual que cuando ordenas de tu casa o de tu hogar, pues dentro de ti ordenar de tus pensamientos, saber de lo que es ahora, lo que es pasado, lo que es futuro, si es una idea, si es un deseo, si es una necesidad,
saber identificar qué es lo que hay en tu mente, qué es lo que viene a decirte y cuestionar. Pues mira, ahora mismo no quiero pensar en eso, pues mira, ahora sí que quiero reflexionarlo o meditarlo, o eso es pasado, yo ya he hecho mi trabajo, mi perdón, o sea, el ir autogestionando tus pensamientos. Luego tenemos en las emociones el también preguntarnos, igual que hemos dicho, ¿qué estoy pensando? ¿De dónde procede esto? Y cuestionarlo, pues cuestionar también nuestras emociones y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se llama esta emoción? ¿Estoy sintiendo miedo? ¿Estoy sintiendo ira? ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿O estoy sintiendo alegría, asco, paz? Todas esas emociones básicas que nos transmiten un mensaje y que tienen una función y que debemos de gestionarlo, sentirlo, dejarlo pasar, porque, como digo, yo he tenido problemas con el tema de la irritación y a veces se puede llegar a cronificar, ¿no? Hay gente como atadas a ese dolor que no salen. Yo recuerdo noches malísimas donde por la mañana me daba hasta vergüenza ponerme alegre de lo mal que me había sentido por la noche, y abriendo mi Biblia el Señor me dijo, ama la paz, la alegría y el gozo. Así que sal de ese dolor, no le tengas esa fidelidad a ese dolor, empieza a practicar cosas que te generen alegría, gozo, empieza a escuchar música que te produzca buenas emociones, caminar, hablar con Dios y hacer oración. Para mí es, sobre todo más que yo hablarle mucho, me encanta leer las escrituras. Voy más a Él a escuchar, a que me diga, a que me hable, me llena. Su palabra es pues como cuando intentas hablar con alguien que dices, oye, esta palabra me ha hecho tanto bien, pues imagínate la palabra de Dios. Así que eso te puede ayudar. Luego, en la toma de decisiones, que también estaría en el alma, si hacemos una buena gestión de pensamiento y de emoción, pues podemos tomar mejores decisiones e ir cambiando nuestra conducta conforme a nuestros valores, conforme a nuestras creencias, en este caso que lo estoy dando desde una perspectiva bíblica y cristiana, pues conforme a eso, y que Dios nos ayude, porque yo me considero de mis debilidades, considero que necesito en humildad de la fuerza de Dios para caminar en su camino, en el Evangelio, en el Señor Jesucristo y en la verdad. Y por último, amigos, os voy a hablar de cómo sanar, cómo ir practicando, igual que hemos dicho, practicar el alimentar buenos pensamientos e ir sin alimentar lo malo, o en el estómago, ¿no? La flora intestinal, alimentar lo bueno y dejar lo malo. En el ejemplo que he dado en el cuerpo, ¿no? Hay otras más cosas en el cuerpo. Pero ahora en el espíritu igual, tenemos que empezar a practicar lo bueno y dejar lo malo. ¿Y esto cómo sería? Pues sabemos que, por ejemplo, los narcisistas, cuando ven que te estás recuperando, que hacen ese hoovering para parar tu proceso de sanación, no a lo mejor conscientemente, pero porque te ven ahí de nuevo como que vuelves a tener combustible y quieren ir ellos a apropiarse de nuevo de eso. Pues así pasa con el tema del mundo espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu, y en el espíritu también hay un enemigo que nos quiere hacer fracasar, que es el diablo. El diablo, dijo el Señor, que ha venido a matar, robar y destruir, y él está en contra de que nosotros cumplamos de los propósitos de Dios, de que vivamos bajo su obediencia, bajo lo que nos mandó Cristo, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Esto, Él quiere hacernos fracasar en eso. Y os quiero poner un ejemplo que me ha costado mucho entender, pero que Dios me lo ha hecho ver, y es que en el Antiguo Testamento, cuando yo leía que Dios reprendía o exhortaba a su pueblo Israel y decía, ¿por qué han fornicado y se han hecho dioses ajenos? Y yo no entendía eso, porque yo lo tenía más relacionado al tema de la carne, ¿no? Hombre con mujer, esa palabra. Y me di cuenta que así como cuando un narcisista quiere atar a una persona en modo pareja, porque no estoy hablando quizás en modo familia o amistades, pero en modo pareja, muchos narcisistas saben, consciente o inconscientemente, que el acostarse con la persona
que están procurando atrapar para su depredación, los va a atar, los va a vincular a ellos, ¿vale? Por eso el Señor dice, huid de la fornicación, porque todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque dejas entrar del narcisista, y en el narcisista sabemos que tiene un alma muy corrompida, nos pueden quedar de sus pensamientos, de sus emociones, en el cuerpo si tiene de enfermedades, o en el tema del espíritu si tiene también está influenciado o incluso poseído por espíritus del mal, pues en esa fornicación se le deja entrar a ese mal a nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, y así pasa igual que Dios me lo hizo ver cuando nos salimos como de su casa, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 91, que dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces esto hace que eso quiere decir estar caminando con Cristo, con su palabra, con lo que Él ha mandado, con sus mandamientos. Y cuando el enemigo nos fuerza o nos provoca a que saltemos algo de eso, es como nosotros fornicar, porque si lees en el Antiguo Testamento una historia que hay, que para mí cuando me la reveló el Señor y de estos tropiezos que tuve en el retroceso que os contaba en el vídeo del desierto y la soledad tras el abuso narcisista, pues cuando Dios me exhortó con esta historia de el levita y la concubina, me hizo ver el gran abusador, que es el diablo. Él es el que inventó la luz de gas, el gran abusador. Pero necesita primero atarte, como dice el Señor Jesucristo en los Evangelios. Si uno quiere entrar a la casa de uno, primero le ata y después podrá saquear sus bienes. Así hacen los narcisistas, antes de poder saquearnos nos atan, ¿no? Nos vinculan emocionalmente, nos van seduciendo. Pues en el tema espiritual, en el plano espiritual, no solamente es me alejo del narcisista y todo se acabó, sino como dijo Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y Él pues va, como igual que hace una persona narcisista en ese plano humano, en el plano espiritual también te va a querer provocar o a la carne o al pecado para que no avances en tu proceso de sanación, ¿no? Como dijo Jesucristo, mira, has sido sanado, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Que eso está con correlación exacta en el tema de la historia que he dicho del levita y la concubina, junto en el mismo devocional de ese día, con lo que dijo Cristo de vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Lo cuento esto con temor, con temblor, con muchísimo respeto, considerándome a mí misma, pero como me ha sucedido y Dios me lo ha hecho y Dios me ha limpiado y me ha exhortado de no caer ni en el tema de las obras de la carne, ni en el tema del pecado, porque ahí es donde está el kit de la cuestión de si quieres sanar, verdaderamente también tienes que añadir esta área espiritual a tu vida, porque si no, no importa que salgas solamente del narcisista o de un círculo disfuncional, sino que también tienes que ir practicando siempre en tu vida de estas tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, si eres creyente, por supuesto. Más tengo plena convicción y respaldo del Señor para hablar esto que os estoy compartiendo. Y así como Él me va lavando, así nos dijo Él, vosotros no sois más que vuestro Maestro, así como yo os he hecho a vosotros, hacer vosotros con los demás. Así que pongo esto a vuestro servicio y espero que se pueda entender para que tengáis estas tres áreas cubiertas, cuerpo, alma y espíritu, y podáis ir gestionando la salud de vuestro cuerpo, de vuestra alma y de vuestro caminar espiritual. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os sea de luz en vuestro caminar, en este proceso de sanación. Si eres creyente o bueno, pues si no te invito a la fe, si eres una persona de bien, de la verdad. Cristo dijo, los que son de la verdad escuchan mi voz. Así que espero que sea de ayuda. Y si os ha gustado el vídeo podéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros, dar a la campana que os siga llegando más contenido. Aquí os dejo mis redes sociales para que estén a vuestra disposición también con más información. Y si Dios quiere, nos veremos en un próximo vídeo. Adiós, amigos.